¿Sabías que Leonardo da Vinci, además de ser un artista y científico visionario, estaba profundamente interesado en los misterios de la espiritualidad y las ciencias ocultas? Sus obras, ideas y escritos están llenos de símbolos y secretos que nos invitan a explorar un mundo donde lo visible y lo invisible se entrelazan en perfecta armonía. Su escritura inversa y su relación con el misterio. La escritura inversa de Leonardo da Vinci ha capturado la fascinación de historiadores, artistas y estudiosos durante siglos, debido a sus profundos significados y la posible relación con su pensamiento más oculto. Aunque la explicación más común sugiere que Leonardo, siendo zurdo, utilizaba este estilo como una manera más cómoda de escribir sin manchar la página, hay teorías que apuntan a un propósito más simbólico y místico detrás de su técnica. 1. Simbolismo esotérico y espiritual. Muchos estudiosos creen que escribir al revés tenía una dimensión esotérica. En una época en la que las ideas sobre ciencia y espiritualidad eran susceptibles de censura, este método de escritura podría haber servido como una protección para sus ideas más arriesgadas o personales. La escritura al revés podría haber sido una manera de camuflar sus pensamientos, especialmente aquellos que tocaban temas de conocimiento oculto y secretos espirituales, preservando su integridad intelectual frente a posibles persecuciones. Algunos ven este gesto como un acto simbólico que conecta con el concepto de introspección, un mirar hacia adentro en busca de respuestas que no se encuentran en lo tangible. Este acto de voltear las palabras hacia el interior sería una forma de llamar la atención sobre la importancia del autoconocimiento y la reflexión interna. También puede verse como una invitación a desvelar lo oculto, un llamado a buscar lo que está más allá de la superficie. 2. La relación con el pensamiento renacentista. Durante el Renacimiento, la búsqueda de la unión entre lo material y lo inmaterial era central en la filosofía de la época. Para Leonardo, la ciencia y el arte no estaban separados. En su mente, ambos campos se entrelazaban. Es posible que su escritura inversa reflejara este enfoque integrador, donde lo físico y lo espiritual no estaban en conflicto, sino que se complementaban. La técnica de escribir al revés podría verse también como una metáfora de la manera en que Leonardo abordaba el mundo, un conocimiento profundo que requiere paciencia y dedicación para ser entendido, como si fuera necesario dar la vuelta a las cosas para comprender su verdadero significado. En este sentido, no solo se trataba de una técnica práctica, sino de una expresión de su visión del conocimiento oculto, que solo se revelaba a aquellos dispuestos a buscar y trabajar por ello. 3. Conexión con el misterio y el desvelamiento. Lo que resulta particularmente intrigante sobre la escritura inversa de Da Vinci es la posibilidad de que estas palabras al revés no solo fueran simples mensajes cifrados o secretos, sino que representaran una invitación a mirar más allá de lo evidente. Al igual que sus cuadernos de notas, en los cuales realizaba bocetos y anotaciones, aparentemente desordenadas, sus escritos al revés podrían verse como una representación de la naturaleza multifacética de su mente y de su comprensión del mundo. Da Vinci estaba profundamente interesado en lo misterioso, desde la anatomía humana hasta el universo. Su escritura inversa no solo era un medio de cifrado, sino un reflejo de la dualidad entre lo conocido y lo desconocido, y la necesidad de explorarlo para encontrar respuestas. Más allá de los secretos que sus palabras al revés puedan contener, la escritura de Da Vinci parece ser un gesto filosófico, invitando a sus lectores a desvelar las capas ocultas del conocimiento y la realidad. Sus diseños visionarios y su conexión con lo espiritual. Los diseños visionarios de Leonardo da Vinci no solo son testamentos de su genio científico e ingeniería, sino que están profundamente imbuidos de simbolismo espiritual y filosófico, revelando su conexión con el misterio del universo, y con las leyes que rigen, tanto lo visible como lo invisible. Leonardo no fue únicamente un inventor brillante, sino también un pensador que buscaba una integración entre ciencia, arte y espiritualidad. 1. Las máquinas voladoras y el deseo de trascendencia. Las máquinas voladoras de Da Vinci, como el famoso ornitóptero y el paracaídas, no solo fueron intentos para volar, sino representaciones de un anhelo humano profundo, la trascendencia. En muchos sentidos,
Sus diseños simbolizan el deseo de elevarse más allá de las limitaciones terrenales, de alcanzar lo divino y lo infinito. En la época en que Da Vinci vivió, el ser humano aún buscaba la conexión con lo sobrenatural, y sus diseños reflejaban esa aspiración espiritual, tanto como un intento de conquistar los cielos, como un camino hacia una mayor comprensión de la espiritualidad humana. 2. El hombre de Vitruvio y la armonía universal. El hombre de Vitruvio es uno de los más célebres y emblemáticos dibujos de Da Vinci. Más que un simple estudio anatómico, este diseño expresa el ideal renacentista de la armonía entre el cuerpo humano y el universo. La figura humana, de pie con los brazos extendidos, se inserta dentro de un cuadrado y un círculo, reflejando la proporción perfecta que existía entre el microcosmos, el ser humano, y el macrocosmos, el universo. Este concepto de que el ser humano es un reflejo del cosmos fue común en las tradiciones espirituales de su época, especialmente en las enseñanzas de la teoría pitagórica y en las creencias alquímicas que Leonardo conocía. Al plasmar esta visión, Da Vinci reafirmaba su idea de que la perfección del cuerpo humano es una manifestación de la perfección del universo y del plan divino. 3. La influencia de la alquimia y la transformación. Muchos de los diseños de Da Vinci muestran una clara conexión con la alquimia, esa antigua práctica que buscaba la transformación y el equilibrio entre los elementos. Aunque Leonardo no se consideraba un alquimista en el sentido estricto de la palabra, sus estudios sobre la mecánica, la naturaleza y la física reflejan un enfoque holístico del mundo. Por ejemplo, su diseño de máquinas e involucración con el estudio de la materia se alinean con la visión alquímica de que el universo está regido por fuerzas invisibles y leyes espirituales. Sus diseños de mecanismos complejos, como los de turbinas y máquinas hidráulicas, no solo tenían un propósito práctico, sino que también buscaban revelar el equilibrio entre los elementos de la naturaleza y la posibilidad de la transformación de la materia. 4. El hombre como puente entre lo material y lo espiritual. Para Leonardo, los seres humanos no solo habitaban en el mundo físico, sino que también eran un puente entre lo material y lo espiritual. En sus diseños, podemos ver cómo pensaba que el cuerpo humano y sus capacidades mentales y espirituales representaban una conexión directa con el cosmos divino. Da Vinci creía que el ser humano podía llegar a comprender las leyes del universo a través de la observación y la intuición. Este concepto también se refleja en su fascinación por los circuitos naturales, los movimientos de los cuerpos celestes y la interrelación de todas las cosas, lo que lo llevaba a buscar un entendimiento superior de la naturaleza y del mundo invisible. Ciencia, arte y espiritualidad. En sus diseños, Leonardo da Vinci fusionó la ciencia y el arte con un propósito espiritual profundo, reflejando su creencia de que lo material y lo espiritual no están separados, sino que son facetas de una misma realidad. Cada diseño, cada máquina y cada dibujo era una forma de explorar los límites de lo que es físico, pero también de indagar en los misterios más profundos del universo. De esta manera, a través de sus máquinas y sus estudios, Da Vinci ofreció una visión del ser humano como un vínculo sagrado entre el mundo material y lo divino, invitándonos a buscar una comprensión más profunda y equilibrada del cosmos y de nuestro propio potencial. Además, muchas de sus invenciones parecen estar inspiradas en los principios alquímicos de transformación y equilibrio. Algunos historiadores argumentan que sus estudios sobre la mecánica y la naturaleza revelan una búsqueda de las leyes que rigen tanto el mundo visible como el invisible. A través de sus diseños, Leonardo no solo exploraba lo que era posible en el plano físico, sino que también ofrecía una visión del ser humano como un puente entre lo material y lo espiritual. La Última Cena y sus posibles mensajes ocultos. La Última Cena, de Leonardo da Vinci, es una de las pinturas más analizadas y debatidas en la historia del arte, no solo por su belleza técnica, sino también por los posibles mensajes ocultos que podrían haber sido incluidos, intencionadamente, por el artista. La obra, que representa el momento en que Jesús anuncia que uno de los apóstoles lo traicionará, está cargada de simbolismo y detalles que invitan a una interpretación más allá de lo religioso. 1. La disposición de los apóstoles, emociones y simbolismo profundo. Una de las características más discutidas de la pintura
es la disposición de los apóstoles y sus reacciones. Los apóstoles están agrupados en 3 secciones, con Jesús en el centro. Los gestos y expresiones de los apóstoles parecen estar cuidadosamente diseñados para representar una gama completa de emociones humanas, como sorpresa, confusión, ira y tristeza. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que Leonardo no solo quiso capturar la psicología de la escena, sino que también empleó sus poses y gestos para transmitir mensajes más profundos. Por ejemplo, la figura de Judas está aislada a la izquierda, separada de los demás, lo que podría simbolizar la traición y el aislamiento. Algunos intérpretes creen que Leonardo pudo haber utilizado la numerología y la simbología alquímica en la disposición de los apóstoles, representando principios ocultos de la espiritualidad y del equilibrio universal. La imagen en su totalidad parece proyectar un mensaje que va más allá del relato cristiano tradicional, sugiriendo una sabiduría secreta, o incluso iniciática, reflejando los intereses místicos de Leonardo en el conocimiento esotérico. 2. La perspectiva y la geometría, simbolismo esotérico. La perspectiva en la pintura es también un elemento fundamental que algunos consideran un vehículo para mensajes espirituales. La manera en que Leonardo utiliza la perspectiva lineal y la relación geométrica entre las figuras podría estar influenciada por principios esotéricos, como los de la unidad universal y el equilibrio. Al observar la pintura, es claro que todos los elementos convergen en el punto focal que es la figura de Jesús, sugiriendo que Él es el centro del universo, o el eje alrededor del cual gira toda la creación. Esto resuena con la idea renacentista de que la armonía y la proporción matemática son reflejos de la estructura divina que rige el cosmos. Es posible que Leonardo estuviera utilizando la pintura como una metáfora visual de cómo todo está interconectado, siguiendo los principios de la geometría sagrada y el simbolismo de la divinidad. 3. Los elementos cotidianos, pan, vino y mensajes ocultos. Otro aspecto intrigante de la pintura es el uso de elementos cotidianos como el pan y el vino. En el contexto religioso, estos elementos son sagrados en Eucaristía, pero algunos estudiosos sugieren que Leonardo podría haber querido hacer un paralelismo entre lo divino y lo mundano. Tal vez, a través de estos símbolos, el artista quería recordarnos que las grandes verdades no solo se encuentran en los textos sagrados, sino también en las experiencias cotidianas y en la conexión entre lo material y lo espiritual. La presencia del pan y el vino podría simbolizar no solo el sacrificio de Cristo, sino también el ciclo de la vida, la transformación espiritual y la conexión entre los seres humanos y lo divino. Algunos intérpretes más osados han sugerido que los panes sobre la mesa, al estar dispuestos de una manera que forma una figura geométrica específica, podrían ser una referencia a la sagrada geometría, o incluso un mensaje que conecta la escena con otras enseñanzas esotéricas. 4. El interés místico y espiritual de Leonardo. Leonardo da Vinci era conocido por su búsqueda de la verdad, y es posible que en esta obra haya intentado expresar algo más allá del relato cristiano tradicional. A lo largo de su vida, se interesó por temas místicos, alquímicos y esotéricos, buscando una conexión entre ciencia, arte y espiritualidad. Algunos estudiosos creen que esta pintura refleja no solo la vida de Jesús, sino también los principios espirituales universales que trascienden las religiones y apuntan a una verdad más profunda y universal. La pintura, La Última Cena, no es solo una representación bíblica, sino una obra que refleja el pensamiento complejo y místico de Leonardo da Vinci. A través de la disposición de los apóstoles, la perspectiva y los elementos cotidianos, la pintura parece ofrecer un mensaje más profundo sobre la unidad del universo, el equilibrio espiritual y la conexión entre lo material y lo divino. Las posibles influencias esotéricas y alquímicas en la obra sugieren que Leonardo estaba transmitiendo una visión del mundo que iba más allá de las enseñanzas religiosas tradicionales, invitando al espectador a explorar el conocimiento oculto y a reflexionar sobre las grandes verdades de la vida. Sus estudios anatómicos y la conexión con lo trascendental. Los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci son uno de los aspectos más fascinantes y profundos de su legado. A través de sus bocetos anatómicos, Leonardo
no solo ofreció avances en la comprensión científica del cuerpo humano, sino que, a su vez, exploró una dimensión espiritual y trascendental en su trabajo. Lejos de limitarse a una simple observación fisiológica, sus estudios parecían buscar el significado profundo detrás de la anatomía humana, integrando tanto la ciencia como la espiritualidad en sus análisis. 1. La reverencia por la vida. En muchos de sus estudios, como en el famoso dibujo del útero con feto, se percibe una profunda reverencia por la vida humana. El detalle extremo con el que Leonardo trazó cada línea y cada figura del cuerpo, desde los músculos hasta los órganos internos, refleja un asombro ante la perfección de la creación. Esta minuciosidad no solo tiene un propósito científico, sino que también parece expresar una admiración reverente por el cuerpo humano, como un reflejo del orden divino. Leonardo veía el cuerpo, no solo como una máquina biológica, sino como una manifestación física del alma. 2. El microcosmos del universo. En la época del Renacimiento, existía la creencia de que el cuerpo humano era un microcosmos del universo, una pequeña réplica del cosmos, que reflejaba las leyes universales. Leonardo, influenciado por estas ideas filosóficas, usó la anatomía humana como un vehículo para explorar la conexión entre lo terrenal y lo trascendental. Al estudiar la estructura del cuerpo, buscaba comprender los principios fundamentales que regían tanto la naturaleza como la espiritualidad. Para él, el cuerpo era la conexión tangible entre el mundo físico y el divino, una obra maestra creada con precisión divina. 3. La búsqueda del alma. Uno de los aspectos más intrigantes de los estudios anatómicos de Leonardo es su enfoque sobre órganos internos clave, como el corazón y el cerebro. En algunos de sus estudios, parece estar buscando algo más allá de la función biológica de estos órganos, sugiriendo que estaba tratando de entender dónde residía el alma o cómo la mente interactuaba con el cuerpo. Su interés por el corazón no solo estaba vinculado a su rol como bomba sanguínea, sino también a su simbolismo como centro del ser humano, asociándolo con el amor y la espiritualidad. De manera similar, su estudio del cerebro se extendió más allá de sus funciones físicas, para abarcar cuestiones relacionadas con la percepción y la conciencia, sugiriendo que Leonardo intentaba comprender la relación entre el espíritu y la materia. Su obsesión con estos órganos podría interpretarse como una búsqueda espiritual para desentrañar los misterios de la existencia humana. 4. Conexión entre ciencia y espiritualidad. Lo más destacado de los estudios anatómicos de Leonardo es la fusión de ciencia y espiritualidad. Para él, la anatomía no era simplemente un estudio mecánico del cuerpo, sino una manera de llegar a conocer la esencia de lo divino. Cada músculo, cada hueso, cada órgano, era una pista en el camino hacia una comprensión más profunda de la existencia humana y de nuestra relación con lo trascendental. En sus bocetos, Leonardo invitaba a observar el cuerpo humano, no solo como un objeto físico, sino como una estructura sagrada, destinada a ser comprendida, no solo a través de los sentidos, sino también a través de la introspección espiritual. Sus dibujos nos hablan de una búsqueda de la verdad universal, donde el cuerpo se convierte en el vehículo para explorar la conexión con lo divino. Los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci no fueron simplemente ejercicios científicos, sino un camino hacia lo trascendental. A través de su meticulosa observación del cuerpo humano, Leonardo intentaba desvelar los secretos, no solo de la biología, sino también de la espiritualidad y el propósito de la vida. Cada uno de sus estudios anatómicos parece invitarnos a mirar más allá de lo físico y a contemplar la divinidad de nuestro ser, mostrando que el cuerpo humano es una obra de arte y de sabiduría cósmica, diseñada para ser comprendida y apreciada en todas sus dimensiones. Para Leonardo, entender el cuerpo era también un camino para entender el alma, y cada boceto suyo parece invitarnos a ver más allá de lo físico y descubrir la esencia de lo divino en nosotros mismos. Su fascinación por el agua y su simbolismo espiritual. Leonardo da Vinci, como muchos genios del Renacimiento, no solo observaba la naturaleza desde una perspectiva científica, sino también desde una dimensión espiritual y filosófica. Uno de los elementos que más captó su atención, y lo fascinó profundamente, fue el agua,
la cual consideraba no solo un fenómeno natural, sino un símbolo trascendental. Su fascinación por este elemento estuvo ligada tanto a sus estudios científicos como a sus interpretaciones más místicas de la vida. 1. El agua como fuerza transformadora. Para Leonardo, el agua no era solo una sustancia química esencial para la vida, sino que poseía una potente carga simbólica. En sus estudios sobre corrientes, remolinos y otros movimientos del agua, capturaba la dinámica transformadora del elemento. El agua representaba para él el flujo continuo de la vida, la regeneración y la purificación. La capacidad del agua para dar y quitar vida le inspiró una reflexión profunda sobre su rol en el ciclo vital del planeta. En este sentido, Leonardo vio el agua como una especie de sangre del planeta, vital y esencial para el bienestar de todos los seres vivos, lo que lo llevó a asociar este elemento con el concepto de renovación constante y el ciclo eterno de la vida. 2. El agua como símbolo espiritual. En muchas tradiciones espirituales y religiosas, el agua simboliza la purificación, la limpieza de las almas y la renovación espiritual. Leonardo, al ser una figura profundamente influenciada por la espiritualidad y los saberes esotéricos de su época, veía en el agua un puente entre lo físico y lo espiritual. No solo fluía en los ríos o caía en forma de lluvia, sino que en su movimiento, Leonardo observaba el movimiento de la energía espiritual. El agua representaba para él algo mucho más que una simple sustancia física, era un conducto que conectaba los diferentes niveles de existencia. Leonardo estudió cómo el agua podía moldear la tierra, erosionando las montañas, formando valles y ríos, y sugirió que, al igual que el agua, las experiencias y emociones humanas podían modelar el alma. En sus notas, mencionó cómo el agua podía transformar paisajes, y por extensión, la propia psique humana. Este simbolismo es paralelo a la idea de que las experiencias de vida, al igual que el agua, pueden ser purificadoras y transformadoras para el ser humano. 3. El agua como fluir de energía. En sus bocetos, Leonardo intentaba no solo capturar el movimiento físico del agua, sino también su esencia intangible. Este estudio del agua era, en muchos casos, un intento de entender cómo el agua, como energía en movimiento, conecta a todos los seres vivos. Se podía ver la fluidez y la dinámica del agua como un reflejo del movimiento del espíritu y la energía universal. Para Leonardo, los movimientos de las aguas no solo representaban un fenómeno físico de la naturaleza, sino que también implicaban un simbolismo de la continuidad de la vida. La observación de los flujos de agua, su conexión con la tierra y el aire, le permitió teorizar sobre una interconexión cósmica que trascendía lo físico. 4. El agua como recordatorio del ciclo de la vida. El constante movimiento del agua, sus ciclos de evaporación, condensación y precipitación, fueron para Leonardo un recordatorio de que la vida humana, al igual que el agua, está en constante cambio y renovación. El agua, con su capacidad para fluir, arrastrar y reconstituir, encarna la idea de que la vida, como el agua, siempre está en movimiento. Este ciclo perpetuo simboliza para Leonardo la constancia de la transformación que subyace en toda la creación. Así, el agua, en los estudios de Leonardo da Vinci, no era simplemente un elemento natural que había que estudiar para entender su comportamiento físico, sino un símbolo trascendental que representaba conexión, purificación, movimiento y transformación. Leonardo veía en ella un reflejo de los procesos espirituales universales, un recordatorio constante de que la vida misma es un flujo continuo de energía, transformación y regeneración. Para él, comprender el agua era, no solo entender los principios de la naturaleza, sino también capturar la esencia misma de la existencia. Para Leonardo, el agua no era solo un elemento natural, sino un puente entre lo físico y lo espiritual, un recordatorio de que la vida, como el agua, siempre está en movimiento. El simbolismo oculto en la Mona Lisa. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci es una de las pinturas más emblemáticas de la historia del arte, no solo por su maestría técnica, sino también por los misterios y el simbolismo oculto que han rodeado a la obra durante siglos.
Esta pintura ha sido objeto de estudios que sugieren que, más allá de ser un simple retrato, es un reflejo de las profundidades espirituales y filosóficas que Leonardo exploraba en su tiempo. La figura de la Mona Lisa no solo es la representación de una mujer, sino que es una manifestación de los misterios del alma humana y de la conexión entre lo terrenal y lo divino. La sonrisa enigmática, dualidad y trascendencia. Una de las características más fascinantes y discutidas de la Mona Lisa es su sonrisa, que parece cambiar dependiendo del ángulo desde el que se observe. Este fenómeno ha llevado a muchos a interpretarla de diversas formas. Una de las teorías más prevalentes es que la sonrisa representa el equilibrio entre lo terrenal y lo divino. En un momento, la sonrisa parece alegre y cálida, y en otro, se percibe como melancólica o misteriosa. Esto podría simbolizar la dualidad inherente a la vida humana, una conexión entre el mundo físico, alegría, emoción, y el mundo espiritual, misterio, trascendencia. Algunos estudiosos interpretan esta sonrisa como un símbolo de la vida y la muerte, o de la dualidad del ser humano. La imagen parece estar congelada en el espacio-tiempo, como si estuviera capturando una transición entre lo mundano y lo trascendental. La postura y la conexión espiritual. Además de la sonrisa, la postura de la Mona Lisa y su interacción con el paisaje son elementos que refuerzan la idea de que esta obra es mucho más que un retrato convencional. La serenidad en su rostro y la mirada introspectiva han sido interpretadas como una representación de la conexión espiritual, más allá de lo físico. Algunos sugieren que la figura de la Mona Lisa está suspendida entre dos mundos, el visible, el paisaje y el cuerpo físico, y el invisible, la espiritualidad y lo trascendental. El hecho de que la figura parezca estar en armonía con el entorno, pero no completamente integrada en él, sugiere que ella es una figura intermediaria, conectando ambos planos de existencia. El paisaje, un reflejo del mundo interior. El paisaje que se encuentra detrás de la figura, también tiene un papel importante en el simbolismo oculto. Es un paisaje extraño, lejano y nebuloso, que parece simbolizar la dimensión espiritual. Algunos estudiosos interpretan este fondo como una representación del mundo interior de la figura, que está representado en la obra, no solo como una imagen externa, sino como un reflejo de su alma. La manera en que la figura se relaciona con este paisaje podría sugerir que la Mona Lisa es un puente entre el mundo material y el mundo espiritual, que es un concepto profundamente arraigado en muchas filosofías esotéricas y renacentistas. La técnica, la luz y la sombra. La técnica utilizada por Leonardo en la pintura también tiene un simbolismo intrínseco. Leonardo empleó el esfumato, una técnica que crea transiciones suaves entre las sombras y las luces, lo que da como resultado una figura casi etérea. Esta nebulosidad de la imagen también puede estar conectada con la naturaleza indefinida del alma humana, algo que no puede ser completamente comprendido ni representado, pero que tiene una presencia palpable. La Mona Lisa de Leonardo no solo es una obra maestra de la pintura renacentista, sino también una rica fuente de simbolismo espiritual. La sonrisa enigmática, la postura serena, el paisaje misterioso y la técnica refinada son solo algunos de los elementos que hacen de esta pintura una profunda reflexión sobre la dualidad de la vida, la conexión con lo divino y la naturaleza inalcanzable del alma humana. Leonardo da Vinci, desde su escritura inversa, que reflejaba un deseo de introspección y protección, hasta su fascinación por el agua como símbolo de renovación y conexión universal, nos invita a explorar el mundo desde una perspectiva mucho más amplia. Da Vinci parecía entender que el arte, la ciencia y lo espiritual no son mundos separados, sino aspectos entrelazados de una misma verdad universal. Leonardo da Vinci nos deja un legado, no solo de sabiduría técnica, sino también de reflexión profunda sobre la vida, la naturaleza y lo trascendental.